capítulo 8 es un capítulo muy importante porque allí el apóstol da una directriz de cómo vivir en el Espíritu, cómo vivir agradando a Dios. Y hace una descripción en los primeros versículos, desde el versículo 1 al versículo 2, de cómo lograr vencer la propia autonomía carnal que traemos por naturaleza y ahora caminar de acuerdo a las instrucciones bíblicas, agradándole a Dios. Y en el versículo 14 empieza a referirse a la paternidad de Dios y el efecto en los hijos. Cuando un creyente tiene la paternidad de Dios, su vida da un resultado diferente. Cuando un creyente tiene la paternidad de Dios, su casa es diferente. Cuando un creyente tiene la paternidad de Dios, su economía es diferente. Cuando un creyente tiene la paternidad de Dios, su carácter es diferente. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios refiere una cercanía que hace que el hijo camine de acuerdo a la directriz de su padre. Y por eso en el versículo 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, ¿por quién? ¿Estos son qué? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los evangélicos, la manifestación de los cristianos. No, la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Entonces, en estos versículos el apóstol Pablo refiere a aspectos muy relevantes de la paternidad. Número uno, la dirección. Voy a hacer como un contexto breve. La dirección. Dice que los que son guiados por Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios no hace lo que se le place, lo que le da la gana. Un hijo de Dios hace lo que el Padre direcciona. Un hijo de Dios hace lo que su padre le instruye. Un hijo de Dios no se mueve por conveniencia, se mueve por obediencia. No se mueve por placer, se mueve por asignación. Y por eso la paternidad va a hacer que en nuestra vida la dirección de Dios evite tanto error, evite tanta frustración, evite tanta equivocación. Porque cuando tú sigues la dirección de Dios, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios tiene tres componentes: es buena, es agradable y es perfecta. Pero no solo da ese elemento de dirección o de guianza, sino que también da un elemento supremamente importante, que es un elemento de seguridad y confianza. Dice que nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para estar en temor. Una persona carente de paternidad es insegura. Una persona carente de paternidad duda. Carente de paternidad tiene temor de asumir desafíos, de asumir retos. Y el apóstol le dice a la iglesia en Roma, una iglesia con un desafío cultural muy fuerte: no teman. No tengan angustia, no tengan miedo, no, porque ustedes fueron adoptados. Recibieron el espíritu ¿de qué? De adopción. Y a través de ese espíritu de adopción, la naturaleza de temor y de miedo que heredaron de una paternidad falsa a causa del pecado ha sido reemplazada por una paternidad genuina. Y ahora tú puedes clamar Abba Padre. Y esa palabra Abba refiere al concepto de cercanía y de intimidad, pero también de autoridad. Entonces, como tú estás cerca a tu papá, tienes seguridad. Número uno, guianza. Número dos, seguridad. Y número tres, herencia. Diga conmigo, herencia.
herencia. ¿Por qué quería darle este contexto de este texto bíblico? Porque una persona sin guianza, sin seguridad y sin herencia es un fracaso. Y por eso es que necesitamos urgentemente restaurar la paternidad de Dios en la iglesia. Muchas personas están vacías, sin dirección, no saben para dónde van, no saben qué carrera estudiar, no saben qué negocio emprender, no saben qué decisión tomar en torno a su familia, a su vida, a sus inversiones. Se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de paternidad. Y a mí siempre me llamó la atención que, buscando significados de la palabra padre, en una revista, incluso en el New York Times, encontré que la palabra padre significa destino. Diga conmigo, destino. Quiere decir que un padre determina el destino de su hijo. Y las personas que carecen de esa paternidad, pues carecen de destino. No tienen seguridad ni certeza hacia dónde van, ni cuál es el propósito de Dios en la tierra. Están con vacíos profundos. De ahí entonces que la paternidad es muy importante, porque es la paternidad la que le dará al ser humano esa dirección, esa seguridad, esa herencia y ese destino que todo ser humano necesita para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahora bien, el primer modelo relacional en la Biblia de un padre y un hijo está en Génesis, porque fue la primera familia. Recuerde que el diseño original reflejaba lo que Dios quería de la humanidad. Y en ese diseño original usted encuentra a Adán, que es el primer hombre, varón, con una relación con su padre perfecta, una relación cercana. Adán hablaba con su padre como un amigo habla con su mejor amigo. Adán recibía la instrucción, Adán escuchaba su voz, Adán seguía el consejo, Adán seguía el diseño. Y allí Adán entendió que quien le hablaba constantemente era su origen. Un padre es origen. ¿Por qué Adán pudo entender que su padre fue su origen? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, usted entiende que todas las cosas por Él, es decir, por el Padre, fueron hechas. Es decir, el Padre originó todo lo que se veía, y sin Él nada de lo que fue o de lo que había sido hecho fue hecho. El Padre creó los cielos y la tierra. ¿Se acuerda que en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aunque la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y allí vino la luz, separó las tinieblas, empezó a ordenar todas las cosas. Pero quien originó todo, ¿quién fue? El Padre. Y Adán no solo entendió que el Padre era ese originador, sino que también fue su progenitor. ¿Por qué fue su progenitor? Porque un progenitor es el que sostiene y es el que mantiene las generaciones venideras. Allí, en ese diseño de entender que el Padre es el que da origen y el Padre es aquel que cumple esa función de progenitor, entonces se modeló una relación preciosa donde el Padre Celestial le dio 3 elementos fundamentales a Adán, que Él le mostraban su asignación, le mostraban su funcionalidad como hombre. Dios puso a Adán ¿en dónde? En el Edén. No lo puso en otro lado, lo puso en el Edén. ¿Por qué lo puso en el Edén? Porque era el lugar perfecto para sostener esa relación fundamental. Pero además de ponerlo en el Edén, lo hizo con una prioridad. ¿Por qué lo hizo como prioridad? ¿Por qué Dios creó primero al padre que a la madre? Porque hay unos roles fundamentales que Él tenía que enseñarle a ese primer padre de la humanidad.
Entonces lo puso en el Edén, lo puso como prioridad y le puso funciones. Y usted lo ve en la palabra. Usted no va a encontrar que dice Dios creó primero al hombre. No, simplemente dice que Dios creó al hombre, lo puso en el Edén y después le dijo: de todo árbol podrás comer, menos del conocimiento del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas, ¿qué? Ciertamente, ¿qué? Morirás. Entonces lo puso en el Edén, lo creó de primeras y le dio tareas. Ahí entonces se muestra ese modelo relacional perfecto. Pero ¿dónde está el error? ¿Y dónde empieza a dañarse ese diseño original? ¿Dónde empieza a dañarse ese modelo de familia, de bendición? Sencillamente cuando Adán decidió distanciarse de su padre. Oiga bien, yo soy un convencido que las enfermedades sociales, que las violencias, las muertes, la degradación humana, la adicción a las drogas, la violencia intrafamiliar, es consecuencia de un distanciamiento histórico que ha habido entre un padre y un hijo, que es heredado desde Adán. Pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que Adán se separó de su papá? Muy sencillo. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? Está en Génesis capítulo 2. Si quiere, acompáñeme allí para que lo veamos en la palabra. Le había dado una instrucción, y en esa instrucción le dijo, capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice: y mandó que Jehová Dios al hombre. Mandó, ¿qué esa palabra mandó qué quiere decir? Instruyó, ¿sí? Le dio tareas. Dios le dio tareas específicas al papá, al primer padre de la creación. Y dice que la instrucción fue muy sencilla: de todo árbol del huerto podrás comer, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Ahora, ¿qué terminó haciendo Adán en el capítulo 3? ¿Qué terminó haciendo Adán? Se comió la manzana. ¿Por qué se comió la manzana? Cuando usted olvida una instrucción, cuando usted se alejó de ella. Entonces, la caída de Adán fue el resultado de la separación de su padre. Eso de inmediato ocasionó que Adán abortara la semilla de vida y que ahora recibiera una semilla de muerte dada por su padrastro el diablo. Es decir, Adán decidió una paternidad equivocada. Porque si tú tienes una paternidad correcta, es porque obedeces la instrucción de la palabra. Pero cuando tienes una paternidad equivocada, te apartas de la instrucción de la palabra. En ese distanciamiento encuentro un principio, porque el alejarse de la instrucción, el alejarse de su papá, generó una vida de maldición. Esa distancia entre Adán y su papá generó una vida de maldición. Cuando tú decides separarte de Dios, decides vivir una vida de maldición. Cuando decides caminar con Dios, estás decidiendo una vida de bendición. Cuando decides alejarte de Dios, heredas un ADN de maldición, no de bendición. Por eso la primera herencia de Adán, ¿qué fue? Muerte. Su hijo mató a su hermano. Ese es el resultado de alejarse de Dios. Lo que están viviendo nuestros hijos negativamente es porque en algún momento nos alejamos de Dios. Alejarse de Dios, alejarse de su paternidad,
es un error garrafal. Romanos capítulo 5 versículo 12, mire lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Esto es muy profundo. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo ¿por quién? Por un hombre que se separó de su papá. No sé si está entendiendo lo que estoy tratando de decirle. El pecado entró, dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo me separo de mi papá, de mi Padre Celestial, y de inmediato afecto a mis generaciones. Mi cercanía con el Padre bendice a mis generaciones. Mi lejanía con el Padre maldice a mis generaciones. Dígalo conmigo: mi cercanía con el Padre bendice a mis generaciones. Mi lejanía con mi Padre maldice a mis generaciones. Por eso es que la responsabilidad de un padre es superior a la de una madre, y eso hay que decirlo tranquilamente. Y no estoy siendo machista, y no estoy desconociendo el rol fundamental de una mamá. No, es que Dios hizo al padre prioridad, porque el padre es fundamento. Y la estabilidad de un edificio no se da por las ventanas ni las puertas, que son muy importantes. La estabilidad de un edificio se define por su fundamento, porque donde no hay un fundamento sólido, el edificio entero está en riesgo. Donde no hay padres bíblicos, la sociedad está en riesgo. Donde no hay padres con instrucciones bíblicas, la familia está ¿en qué? En riesgo. En la primera familia del Edén sucedió algo que nos debe llamar la atención, sobre todo de los padres. Capítulo 3, usted lo sabe muy bien, tengo muy poco tiempo, hoy sí me dieron más poquito tiempo que en toda la historia. Sucede algo impresionante. ¿Quién es la primera en comer la manzana? ¿Quién es? Cuando usted lo lee, el capítulo 3, Eva conversa con la serpiente, come el fruto. En el versículo 6 no pasa nada. En el versículo 7 no pasa nada. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Pero hay algo interesante allí, y es que mientras Eva mordió no pasó nada. Pero cuando Adán mordió, sí pasó algo. ¿Por qué no pasó nada cuando Eva mordió? ¿Y por qué sí pasó algo cuando ella cogió el fruto y se lo dio a su esposo? Muy sencillo. Porque resulta, escuche bien lo que le voy a decir, que el responsable y el conocedor directo de la instrucción era Adán, no Eva. Y cuando él comió, el infierno se soltó, el ser humano empezó a experimentar vergüenza y temor. Todos sus hijos fueron contaminados, porque cuando un padre no cumple su función, un descendiente la tiene que cumplir. Y el peor error que puede cometer un padre es seguir las instrucciones de su descendencia. Eva era descendencia de Adán, salió de Adán. Un padre bíblico no solo le da paternidad a sus hijos, le da paternidad a su esposa, porque su esposa salió de él. Hoy hay una generación dándole instrucciones a sus padres. Y en el principio, el error de Adán fue recibir instrucción de su propia descendencia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, la presencia biológica de un padre es fundamental. Fundamental.
Y en esa presencia biológica hay estudios que muestran qué pasa cuando no hay padre. Impresionante la trascendencia de esto. Los hijos de hogares ausentes de padre tienen más probabilidad de ser pobres. Los hijos ausentes de padre tienen más probabilidad de caer en prisión, de caer en drogas, de involucrarse en delincuencia. Donde no hay padre hay más posibilidad de abandonar los estudios. Donde no hay padre hay más posibilidad de tener hogares destruidos. Donde no hay padre existen necesidades emocionales y psicológicas, porque hay cosas que solo un padre puede dar. ¿Cuál es el reto hoy en el Día del Padre? Convertirnos en verdaderos padres. Y convertirnos en verdaderos padres es tomar el ejemplo del Padre Celestial. Ahora, para tomar el ejemplo del Padre Celestial, tenemos que entender bíblicamente Dios cómo operó como Padre en la palabra. Y no alcanzo a mostrarle todas las citas bíblicas, pero Dios, ya le dije, fue origen, ¿cierto? Fue progenitor, fue cultivador, endosador, protector, mentor, líder, animador, estabilizador, proveedor, transmisor, adiestrador, fuente, nutridor, maestro, disciplinador. Cumplió unos roles impresionantes. Solo quiero mostrarle algunos principios de cada una de estas funciones para que usted pueda entender la bendición de la paternidad. Arranco con la primera, número 1, cultivador. ¿Qué quiere decir que Dios fue cultivador? Dios no agarró al hombre sin ponerlo en un proceso bajo la bendición para que fructificara. Dios logró cultivar en el hombre, a través de la instrucción bíblica, dones, talentos, habilidades, capacidades que le permitieron entender su llamado en la tierra. ¿Cuál era el llamado de Adán? Señorear, sojuzgar, dominar, fructificar, multiplicar. Eso lo tenía que hacer él con esa habilidad del Padre de desarrollar en él, a través de la cercanía, del entrenamiento, a través del ejemplo. ¿Cómo podía él lograr lo que le había trazado a su hijo? Porque él entendió este principio: un hijo no aprende lo que escucha de su papá, aprende lo que ve de su papá. Entonces, un papá tiene que ser muy intencional con su hijo. Y yo siempre he orado, apenas me despierto a las 4 de la mañana, con la puerta abierta, porque intencionalmente mis hijos han visto que lo primero que su papá hace cuando abre sus ojos es buscar la presencia de Dios. Siempre he sido muy intencional con mis hijos en que vean un hombre que busca primero a Dios, un hombre que honra la palabra. Porque pase lo que pase, si el día de mañana uno no sabe, Dios me lleva, por lo menos en el corazón de los tres puede quedar que si hay algo clave en la vida es la oración. Eso lo aprendí yo de la Biblia, pero lo aprendí de mi papá. Por eso le digo, un hijo aprende más de un padre lo que ve que lo que oye, porque un padre es cultivador, pero un padre también es endosador. ¿Qué quiere decir que es endosador? Que da valor e identidad a sus hijos. Cuando el padre dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ¿qué les estaba diciendo a su hijo? Los estaba ¿qué? Empoderando. Los empoderó. Un padre tiene que empoderar a sus hijos.
Un padre tiene que darles identidad. Siempre le decía yo a mi hijo: tú eres diferente, tú no eres igual, tú vas a dar ejemplo, tú vas a resaltar, tú vas a aconsejar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo mi padre en mí también. Él me endosó. Intencionalmente me llevaba a ministrar a las naciones, me llevaba a ministrar a otras ciudades, me relacionaba con gente de autoridad. ¿Por qué? Porque Él sabía hacia dónde yo me dirigiría en el futuro. Seguramente Él no sabía que no solo íbamos a gobernar en lo espiritual, sino en lo terrenal. Pero Él estaba asegurándose de que yo entendiera que mi vida valía la pena. Un día me regaló un libro de principios para caminar en lo sobrenatural, y en la portada me escribió en unas letras con su puño y letra. Su puño y letra me educó durante 6 años, con 3 cartas que recibí de él nomás. Y con ese puño y letra que en mi niñez me hacía llorar, pero que en mi juventud y en mi adolescencia me hacía afirmar, me escribió: a través de este libro vas a entender la gloria y entenderás que tú eres un pedazo de gloria, pero también que tú eres mi gloria. Esas palabras me sacudieron, porque cuando el Salmo dice que los hijos son saetas en manos de los valientes, y la palabra valiente ahí es gibur, un hijo llega tan lejos a donde un papá lo lance. Los hijos son flechas que uno tira intencionalmente a su propósito, y llegarán etapas de la vida un poco tristes, en las que el padre tiene que enviar a su hijo, no separarse, enviarlo, lanzarlo. Pero lo importante es que ese padre sea el guerrero correcto para que la dirección hacia donde lance su hijo sea el destino de gloria que el cielo tiene para él. Un padre empodera. Esta mañana me escribió, porque siempre en el día del padre ambos lloramos por WhatsApp. Estamos preparando el mensaje de la paternidad y ambos lloramos por WhatsApp. Entonces me escribió lo siguiente en la mañana. Me escribió eso, lo voy a leer. Me escribió muy cortico, porque él es lento para escribir en WhatsApp. Dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas Abraham dio dones, y los envió lejos de Isaac su hijo. Feliz día del padre, te amo mi perro. Oiga el mensaje. Abraham tuvo hijos, ¿verdad? A ellos les dio dones, pero a Isaac le dio todo. Y después de darle todo, lo envió lejos de los demás, porque Isaac era la promesa. Y él siempre me lo ha dicho: tú eres la continuación de mi existencia. Y yo sé que esto es porque hemos tenido padres que nos han endosado. Pónganme la foto que le mostré, por favor, que les envié. Porque uno tiene que entender la responsabilidad como padre. Aquí estaba yo recién llegado a la iglesia, todavía tenía guayabo ahí. Estábamos en un garaje. Pastor de jóvenes era el pastor Pedro y la pastora Galilea. Estábamos en un garaje, y ahí estaba yo apenas llegando. Y el de la mitad oró por nosotros media vida. Media vida. Clamó, dobló rodilla, nos exhortó, abrió una brecha gigante, abrió iglesias en toda Colombia.
Abrió muchas iglesias de la cruzada, abrió la iglesia, la Misión Dios está formando un pueblo, entregó su vida, sus propiedades, sus pertenencias para abrir iglesias. Hasta ahí llegó él. Entregó un legado, nosotros siendo sobrinos, ni siquiera, porque él solo tiene a su hija, la pastora Marcela, pero siendo sobrinos que nos amó como hijos. Yo no tuve abuelo paterno, él no es mi abuelo paterno, él es mi tío abuelo, pero yo me he tomado el atrevimiento de decir que él es como mi abuelo, porque ha sido el papá de mi papá. Entonces, él llegó hasta un punto y endosó a mi papá, le dio identidad y le dio valor. Ahí mi papá no tenía nada en lo absoluto, hasta se parecía a Diomedes Díaz, vea. Él había perdido todo porque se había separado del padre. O sea, mi papá había tomado la decisión de separarse de su padre. Recuerde, la distancia con el Padre Celestial da como resultado una herencia de maldición. Cuando él se separó del Padre Celestial, yo me perdí. Me perdí, me aparté, me fui al alcohol, a la fiesta, al desorden. No fui drogadicto, pero consumí drogas. Desordenado, vacío. Lo que sucede cuando una persona está lejos de ¿qué? De su padre. Pero cuando él regresa por la cercanía del padre, del abuelo, del tío abuelo, la cercanía de este hombre hizo que este que estaba lejos volviera. Y apenas él volvió, el otro ¿qué? Regresó. Cuando mi papá regresó, ahora le leo el mensaje que yo le escribí a él. Le dije: papito, Dios le dio la vasta responsabilidad al hombre para ser origen y progenitor. Tú eres mi origen y el origen de una nueva raza. Tú formaste y estás formando un ADN para este tiempo. Quienes hemos tenido el privilegio de tener contacto contigo, inseminados con la genética de reino paternal, violenta contra el infierno, amorosa hacia el Padre Celestial, no volvimos a ser los mismos. Quizás no puedas dimensionar las generaciones de hijos que estás levantando, pero quiero decirte que quienes te hemos escuchado hemos sido transformados. Tú eres mi origen, tengo tu ADN. Y lo más grande que tengo en mi baluarte es tu corazón. Tus llaves y tu armamento están en mi aljaba. Tu gracia y sabiduría en desarrollo. Tu misma pasión por la presencia y la palabra y la osadía y la vehemencia contra el infierno. Me diste destino y gobierno, la herencia perfecta para reproducir tu genética en Colombia y en las naciones donde el cielo determine que debo ir. Cuando regresaste, encontré mi destino. Porque cuando un padre se aleja, deja a su hijo sin qué, sin destino. Pero cuando un padre se agarra del Padre Celestial, le vuelve a dar el destino correcto a sus hijos. Termino con esto. Un padre es protector, protector, protector. 3 funciones: da seguridad, cobertura y refugio al ser protector. Seguridad, cobertura y refugio. Mire, cuando usted escucha todo esto, le pasa algo. Usted concluye esto: yo no tuve un padre así. Yo no lo tuve. Y por eso no pude conocer al Padre Celestial. Esto es verdad. Escuchar este mensaje tiene que producir 2 cosas: acercarte al Padre para ser un padre bíblico
y sanar tu corazón hacia tu padre. Hay mucha gente que está herida con su padre. Yo estuve por mucho tiempo herido con mi padre, pero cuando él regresó, entendí que mi padre se había apartado de mí porque él estaba lejos del Padre Celestial. Tu padre no fue lo que tú esperabas, porque tu padre estaba lejos del Padre Celestial. Ahora, ¿cómo restauro esto en mi corazón? Para algunos el Día del Padre no es un día feliz, para algunos el Día del Padre es un día triste, porque el papá ya no está, o porque el papá no le dio lo que tenía que darle, por muchas razones. Hay que hacer tres cosas. Hay que renunciar al concepto erróneo que recibimos de paternidad. Hay que renunciar. Y hay que tomar el concepto bíblico de ser padres. Amén. 2, acercarnos en una relación con el Padre que nos permita entender la paternidad. Y 3, renunciar a una herencia equivocada de la paternidad. Les voy a mostrar un video. Este video tiene 2 propósitos, pero este video es muy intencional. Este video va al corazón. La primera parte del video dura 8 minutos. La primera parte del video es que usted vea lo edificante que es el rol de un padre en una familia. La segunda parte es un poema de un hombre que está siendo muy usado en las naciones de la tierra como motivador bíblico. Se llama Daniel Aviv. Pero un día se dio cuenta que tenía algo que solucionar en su corazón con su papá. ¿Cómo lo hizo? Tomó lo bueno de su papá. Lo bueno de su papá. Desechó lo malo. Y lo que le faltó en su complemento lo tomó de la paternidad del cielo. ¿Lo vieron o no lo vieron? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Yo no sé qué experiencia tuviste con tu papá. Yo tuve experiencias difíciles con mi papá, pero un día Dios me sanó el corazón. Tomé todo lo bueno y lo que le falta a mi papá lo tomo de mi Padre Celestial. Sané mi corazón y un día dije gracias, porque las cosas buenas las he tomado. Los errores no lo voy a juzgar, pero lo bueno lo voy a atesorar en mi corazón. Aun cuando mi padre estaba en el pecado, siempre recordé que él fue muy amoroso. Yo soy muy amoroso con mis hijos. Aun cuando mi padre estaba en el pecado, recordé que él fue muy buen amigo. Yo soy buen amigo. Aun cuando mi padre estaba en el pecado, recordé que era bondadoso. Yo soy bondadoso. Y cuando ya él se restauró con Dios, lo malo lo deseché y lo que faltaba de bueno en él lo complementé del cielo.